En aquel momento era Unión Austral. Costó muchísimo. Así que nunca, cuando queramos presentar un plan, hablemos de cambio. Otro obstáculo que encontramos, miren esto es muy común allí, ¿no? En Argentina. Cansancio de la expresión grupos pequeños. Y esto se produjo porque hubo una saturación de información en aquella época de los 90, allí en la Unión Austral hubo tanta saturación de información que los hermanos decían, no, basta, no queremos escuchar más de eso. La iglesia decía, no queremos escuchar más de eso, no nos hablen más de este tema. Y es cierto, en algunas iglesias se observa un rechazo hacia la implementación de los grupos pequeños porque están saturados de escuchar hablar de este plan. Grupos pequeños en algunos lugares es igual a mala palabra. Y a mí me pasó. ¿Y qué tuve que hacer? ¿Saben qué? Vamos a la próxima diapositiva, por favor. Yo utilizaba otros nombres para implementar los grupos pequeños. Por ejemplo, en algunas iglesias implementé los grupos de autoayuda. Son grupos pequeños, pero él tenía otro nombre. Y entonces eran grupos de autoayuda. En otras iglesias le pusimos el nombre de pequeños talleres bíblicos. ¿Por qué pequeños talleres bíblicos? Porque en la década de los 90, allá en Argentina, estaba de moda los talleres entre los docentes. Todos los maestros y profesores, era la moda ir a talleres, era estatus tener talleres. Entonces nosotros empezamos, qué interesante, vamos a hacer talleres bíblicos, hermanos. Qué bueno, talleres bíblicos, sí. Y en la casa de ustedes, qué bueno, eran grupos pequeños, pero se les llamaban talleres bíblicos. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Otro nombre que utilicé, reuniones hogareñas. Otro nombre, unidad de acción, jornadas bíblicas hogareñas, talleres bíblicos hogareños. Y así tuvimos que empezar a trabajar allá para que se empezara a aceptar la idea de los grupos pequeños. Y en aquellos lugares se conocieron como grupos pequeños. Me ocurrió un caso en una iglesia. Yo ya tenía cierta trayectoria con los grupos pequeños, había escrito algunas cosas en algunas de nuestras revistas y ya tenía cierta fama yo del trabajo con los grupos pequeños porque me gustaba. Entonces me cambiaron de distrito y llegué a un distrito nuevo. Y en la iglesia principal de ese distrito había un hermano muy fuerte, muy fogoso, se dice aquí, poderoso en la predicación, pero totalmente enemigo de los grupos pequeños. Entonces yo llego a esa iglesia y yo recuerdo la charla que tuve con mi presidente en aquel momento de campo, que me dijo, mira, vas a tener que ir a esta iglesia, a este distrito, porque queremos implementar los grupos pequeños allí, pero allí son archienemigos. Qué buen amigo que sos vos, le dije. Pero queremos que los implementes allí. Así que yo fui. Llegué a esa iglesia, la bienvenida que me da este hermano allí, que sabía que yo estaba llegando a tal hora a la iglesia, me da la bienvenida a él en la puerta de entrada y me dice, ¿cómo le va, pastor? Yo sé muy bien quién es usted, he leído sus artículos y quiero decirle que aquí, grupo pequeño, no. La bienvenida a la iglesia, como pastor. Entonces yo le dije, hermano, tranquilo, yo vengo a trabajar. Y espero que usted trabaje conmigo. Sí, vamos a trabajar, pastor, pero aquí, grupo pequeño, no. Yo no estoy hablando de grupo pequeño, es usted quien está hablando de los grupos pequeños. Aquí vamos a trabajar y yo quiero trabajar con la iglesia y quiero seguir los planes que la iglesia tiene. Muy bien, así nos vamos a llevar bien, me dice. ¡Qué bravo! Así que, ni una palabra de grupo pequeño allí, ni una palabra. ¿Qué hice? Estando después de unos 2 meses de estar allí como pastor, ellos estaban siempre atentos a ver cuándo yo largaba algo con los grupos pequeños, en qué momento daba algún sermón de los grupos pequeños, así que yo me tenía que atar la lengua para no decir nada de los grupos pequeños. Y silencio total de los grupos pequeños. Y un momento, estando en una junta de ancianos allí en la iglesia, yo les dije, hermanos, eran 13 ancianos en esa iglesia, una iglesia grande, 13 ancianos, dije, hermanos, vamos a tener que hacer algo especial por nosotros. Yo siento como pastor que tenemos que orar por el Espíritu Santo.
me parece que nosotros como miembros principales de la iglesia, como autoridad de la iglesia, tenemos que salir a buscar el Espíritu Santo. Qué bueno, dijo este hermano. Bien, pastor, me gusta eso. ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué tiene en mente, pastor? Mire, yo tengo en mente algo diferente. Yo creo que el ambiente que tenemos aquí en la iglesia no nos permite mucho a veces estar tranquilos y reunidos. A mí me gustaría invitarlos a mi casa. Así que, ¿les parece si el miércoles, después que termine el culto de oración, el miércoles a las 9 de la noche, nos juntamos en casa, los 14, y allí oramos juntos y empezamos a orar por el Espíritu Santo? Sí, pastor, sí, pastor, sí, todo contento. Así que el miércoles estuvieron en mi casa. Llegó las 9 de la noche, allí tenía los 13 ancianos en el living de mi casa, y dijimos, hermanos, vamos a cantar. Muy bien, pastor, vamos a cantar. Hermanos, ¿tienen ustedes algún testimonio que dar? Sí, pastor, un testimonio, muy bien. Hermanos, vamos a orar. Sí, pastor, vamos a orar. Y nos arrodillamos a orar. Y después que terminamos de orar, di una meditación de unos 15, 20 minutos. ¿Cómo se llama eso? Grupos pequeños. Cuando terminamos la reunión, estaban emocionados y yo les dije, hermanos, ¿quieren volver el próximo miércoles? Sí, pastor. Y entonces se para que me había dado la bienvenida en la iglesia y me dice, pastor, esto es lo que necesita la iglesia, pastor. Esto es lo que necesita la iglesia. Tenemos que hacer orar a todos por el Espíritu Santo, pastor. Muy bien, hermano, muy bien, pero sigamos reuniéndonos aquí en casa. Nosotros tenemos que crecer primero espiritualmente y después vamos a involucrar a la iglesia. Así que los tuve 3 meses en mi casa, todos los miércoles así. Cuando ya los tenía bien fortalecidos en la idea y en el sistema de trabajo, les dije, miren, ahora cada uno de ustedes va a elegir 6 hermanos, y los van a llevar a sus casas. Y ustedes van a hacer esto en sus casas. Y así vamos a cumplir con lo que este hermano tiene en mente, que todos nuestros hermanos se involucren. Pero acá nos vamos a seguir reuniendo los miércoles a las 21. Y ustedes vayan y eligen otro día de la semana, pero busquen 6 hermanos. Y así lo hicieron. Y después de 3 meses, yo les dije a esos ancianos, ahora ustedes en ese grupo que tienen en sus casas, tienen que buscar uno. Y ese uno tiene que salir a buscar otros 6 hermanos. Y así tenemos que multiplicar esto para que podamos orar todos por el Espíritu Santo. Hermanos, el trabajo fue fantástico. Esa iglesia se consagró. Esa iglesia en 2 años dejó 4 nuevas congregaciones. En 2 años. 255 bautismos en 2 años. Estoy hablando de Buenos Aires. Difícil. Saben que en Buenos Aires se necesita para bautizar a una persona se necesitan 10 estudios bíblicos. Es decir, que de cada 10 estudios bíblicos se bautiza una persona. Así que ustedes piensen, si fueran pastores o líderes allá en Buenos Aires quieren tener un blanco de 100 bautismos, ¿cuántos estudios bíblicos tienen que tener? 1000. Pero en esa iglesia en esos 2 años bautizó 255 nuevos miembros. Todo por este trabajo. Y saben, 4 años estuve yo ahí de pastor. Nunca hablé de grupos pequeños. Cuando me hicieron la despedida, que me llevaban a otro lado, a trabajar a una asociación de departamental, la despedida que me hacían, el hermano que se había parado, que me había dado la bienvenida y que me había dicho, esto es lo que necesita la iglesia, me dice, pastor, le tenemos una sorpresa. Y tenían una pizarra así tapada con una sábana. Dice, pastor, queremos que usted vea esto. Entonces sacaron la sábana de la pizarra y había una pirámide allí dibujada en esa pizarra grande, una pirámide. Y la pirámide dividida en pequeños cuadritos, y en cada cuadrito estaban los nombres de todos los hermanos que eran líderes de grupos pequeños, y también los nombres de todos los hermanos que participaban en esa reunión. Todos los miembros estaban involucrados, inclusive los niños. Y entonces este hermano me dice, pastor, usted fue muy pícaro. ¿Se usa esa expresión aquí? Usted fue muy pícaro. Nunca nos habló de grupos pequeños, pero nos terminó convenciendo. Y hoy son enamorados de los grupos pequeños. Ya ha pasado más de 10 años y siguen trabajando con los grupos pequeños. Y no les pueden cambiar la mentalidad de los grupos pequeños. Y siguen, creciendo y creciendo y creciendo.
2 años después de que yo ya me había ido de ese distrito se tuvo que partir por la mitad porque había crecido tanto que nació un nuevo distrito. Pero yo ya no estaba ahí, eran los hermanos los que seguían trabajando con el proyecto. Y esos hermanos se dieron cuenta de lo que significa grupos pequeños. Hay otro obstáculo, si me ayudas, y vamos a la siguiente. Miren, esto es muy interesante. ¿Ustedes sabían que Elena G. White nunca utilizó la expresión grupos pequeños? Small group. Ella nunca utilizó la expresión small group, grupos pequeños, nunca. Ella, cuando habla acerca de grupos pequeños, la expresión que más utiliza es cotton meeting, que significa reuniones familiares. O usa la expresión small companies, pequeñas compañías. O la expresión little companies, pequeñas sociedades. O small gathering, pequeñas reuniones. Esas eran las expresiones que nosotros encontramos en inglés cuando Elena G. White habla de los grupos pequeños. Cuando se traduce grupos pequeños, son estas las expresiones que aparecen allí. Así que Elena G. White tenía diferentes maneras de llamar a los grupos pequeños, porque ella también sabía que había lugares en que se rechazaba el sistema. Entonces ella acomodaba inclusive el nombre, no solamente el sistema, lo acomodaba para que los hermanos no rechazaran la invitación a trabajar de esta manera. Fíjense otro obstáculo que a veces encontramos para trabajar con los grupos pequeños entre nuestros hermanos de iglesia: el líder que no está convencido. Tal vez el mayor obstáculo para la implementación de los grupos pequeños o para que los hermanos que no estaban hoy involucrados es porque son líderes y esos líderes no están convencidos del trabajo con los grupos pequeños. Y necesitamos que estos líderes se convenzan de que es un sistema que puede llevarlos a trabajar con mucho ímpetu dentro de la iglesia. No sé cuántos de ustedes conocen la historia del fútbol americano, que es muy parecido al rugby que se practica en Sudamérica. En el fútbol americano, allá en la época del año 1900-1901, el fútbol americano se practicaba de una manera muy especial. Se practicaba empujando, y el equipo que más fuerza tenía ganaba yardas, ganaba metros, ganaba espacio, y entonces empujaban hasta que anotaban. Era muy parecido al rugby en ese aspecto. Y hasta que anotaban, pero no se pateaba. Entonces había un equipo que era el campeón. ¿Cuál es el equipo campeón aquí ahora nos metieron en un problema? ¿Cuál es el equipo campeón aquí en Perú? ¿Cuál es el mejor equipo de fútbol que existe? ¿La Alianza? ¿La U? No iba a meter en un problema. Es lo mismo que en cualquier lado. Allá en Argentina preguntaban que Boca, River. No, River no, porque está en la B. Así que ya nadie hincha por River, están calladitos. No se ve ni un hincha de River por ahí. Pero bueno, acá es la U o Alianza. Bueno, en ese momento era el equipo de Chicago, allí de fútbol americano, Chicago. Y este era el equipo que ganaba, pero se anotaba pocos tantos. Era 2-0, 3-1, más o menos como el fútbol que practicamos nosotros aquí. No había muchos tantos. Y había un equipo que siempre perdía, el equipo de San Luis, siempre perdía. San Luis no ganaba nada. Lo destrozaban, cada vez que jugaban lo destrozaban. Y entonces se contrata a un técnico que vaya a dirigir este equipo de San Luis. Se contrata a un técnico. Y ese técnico tiene una visión. Y ese técnico imagina una jugada. Y él proyecta esa jugada en el equipo. ¿Y qué inventa este famoso técnico que dirigió este equipo de San Luis? ¿Qué inventó? Que su equipo se formara en línea recta, mirando al contrario, haciendo el amague de que va a avanzar cuando tenían la pelota para chocar y hacer fuerza para mover al otro equipo y empujarlo hasta anotar. Lo forma frente, pero él inventa un pase hacia atrás, desbloquea a un jugador que se encontraba unos metros más atrás, y entonces ese pateaba la pelota hacia adelante y uno de los que estaba descubierto de este lado trataba de salir corriendo para agarrar la pelota y anotar el tanto. Era toda una novedad eso. Y entonces
la mayoría de los periodistas de aquella época, acostumbrados a lo tradicional, los técnicos más importantes acostumbrados a lo tradicional, lo destrozaban cada vez que hacían comentarios a este loco que estaba haciendo una cosa imposible. Lo mejor es jugar con lo tradicional, decían en aquella época. Y este era un visionario. Y este visionario se planteó eso con su equipo y entrenó a su equipo para hacer eso. Entonces se empezó a entrenar a su equipo para eso. Llegó el momento del primer partido. Todo el mundo estaba esperando qué iba a pasar con este loco visionario que había salido de lo tradicional. ¿Qué iba a pasar? Y llegó el momento del primer partido. Iba a jugar con el subcampeón del año anterior, el primer partido. Así que ya todos sabían que San Luis iba a ser aplastado. Y las apuestas, porque se hacían apuestas también en aquel momento, San Luis 0. El otro, todas las apuestas por allá arriba. ¿Y saben qué pasó? ¿Quieren saber qué pasó? En el tema de la noche les cuento lo que pasó. Bueno, así se me despiertan un poco también. ¿Saben lo que pasó? Comenzó el partido. Terminó el partido. San Luis 7. El otro equipo, que era Nueva York, 1. Histórico. Nunca se había notado tanto. El peor equipo de la liga le había ganado al subcampeón 7-1. Viene el segundo partido de este equipo. Todos decían, fue suerte, le salió, bueno, el principiante empezó, le salió bien, no creo que le salga bien la próxima. El próximo partido, este equipo de San Luis gana 23-0. El tercer partido, gana 25-2. El cuarto partido, gana 15-0. Hasta que llega a jugar con el campeón. Y el campeón ya estaba preparado para reventar a esta suerte que había tenido este equipito, que estaba saliendo con una locura de juego. Pues el campeón perdió 40-3 contra San Luis. ¿Qué creen ustedes que pasó con los otros tradicionales y sus metodologías de trabajo? ¿Qué creen que pasó? Enseguida empezaron a adoptar la metodología del visionario. Y así se juega el fútbol americano hoy. Esa es la manera que se juega. Pelota hacia atrás, pateada hacia adelante y tratar de ganar yardas con los que corren por las puntas. Así se juega el fútbol americano ahora. Y lo inventó este loco visionario que se animó a cambiar un estilo. Un líder que se jugó por sus principios. Yo pregunto, mis hermanos pastores que estamos aquí, mis hermanos ancianos que estamos aquí, ¿queremos ganar por goleada o perder por goleada? ¿No será que ha llegado el momento de que el Señor nos está diciendo, líderes, por favor, despierten? Hay nuevas metodologías para anotar muchos más tantos. Y tal vez donde hoy bautizamos 1 o 2, bauticemos 10 o 15 mañana. O donde bautizamos 15, bauticemos 30. O donde bautizamos 30, bauticemos 100. Porque le vamos a ganar por goleada. Y uno de los mayores obstáculos son los líderes no convencidos. Hay otro obstáculo que quiero conversar con ustedes. Si me acompañás a la siguiente diapositiva, por favor. La siguiente, por favor. Dice el líder que no quiere cambiar su estilo de trabajo. Este es alguien que está convencido. Es alguien que sabe que esto es así. Sabe que tal vez ahora ya no puedo trabajar con un estilo único, con un modelo único de grupo pequeño. Necesito hacer ese cambio, pero no voy a cambiar. El que sigo haciendo me ha dado resultados, pero bueno, me conformo con eso. Y eso no es bueno. Eso no es bueno. Si Dios te habla, no endurezcas tu corazón. Dios te está mostrando que existen métodos distintos. Y entonces debemos hacer cambios importantes. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. No leí la cita, perdóname, volvamos a la anterior. Gracias. Elena G. de Juárez dice, se concebirán nuevos medios para alcanzar los corazones. ¿Qué dice? Que se concebirán, ¿qué cosa? Nuevos medios para alcanzar los corazones.
En esta obra se utilizarán algunos métodos que serán diferentes a los empleados en el pasado. ¡Qué extraordinario! ¡Qué visión de Elena G. de White! A mí no me deja de asombrar cómo fue mostrada por el Señor. Impresionante. Ella ya había visto, el Señor le había mostrado que iba a haber diferentes métodos, que iban a ser empleados diferentes a los del pasado. Pero ninguna persona, dice, a causa de esto, bloquee el camino. ¿Mediante qué? La crítica. Mis hermanos, si nosotros hoy nos estamos dando cuenta que hay que hacer cambios en nuestro estilo de trabajo con los grupos pequeños, no destruyamos la obra mediante la crítica. En mi país se dice, no pongamos palos en las ruedas. ¿Cómo se dice aquí? Lo mismo, parecido, ¿no? Entonces no pongamos trabas para que podamos seguir creciendo. Y esto, el líder que no está convencido de cambiar su estilo de trabajo, tiene que ponerse en las manos de Dios para que Dios lo ayude. De paso, nosotros tenemos algunos escritores importantes dentro de la iglesia y el pastor Richard Lietscher, él escribió algo muy interesante. Él dice que los líderes llegan a ser mediocres, no porque fueron mediocres, sino porque fueron buenos líderes en el pasado, pero se estancaron en su adaptabilidad hacia el futuro. Es interesante lo que dice este hombre. Líderes que fueron muy buenos, pero dejaron de brillar porque se estancaron en su crecimiento y en su adaptabilidad hacia lo que se venía. Qué interesante. Que no nos pase lo mismo. Nosotros tenemos que ser líderes que empujemos y empujemos y empujemos, mirando los cambios del mundo, como hablábamos en esta mañana. Seguimos entonces ahora sí en la otra cita. Vamos ahí, muy bien. Una más, por favor. Una más. Gracias. Hay una gran necesidad de cambio y variación en los estilos de grupos pequeños. Veamos estos datos que vienen a continuación. La siguiente, por favor. Veamos estos cambios que vienen, estos datos que vamos a trabajar a continuación. Ahí está. Miren, hicimos una encuesta hace algún tiempo atrás haciendo una investigación sobre los grupos pequeños que nos dio algunos datos que nos mostró una realidad muy interesante. Nosotros queríamos comprobar por qué algunos grupos pequeños se morían. ¿Qué pasaba que algunos grupos pequeños se morían? Estaba hablando recién con el pastor Lucas y él me decía que los grupos pequeños aquí tienen DNI. Qué interesante eso, ¿no? Entonces eso quiere decir que cuando un grupo pequeño que tiene nombre y documento de identidad se muere, hay que justificar por qué se muere. Entonces eso es muy interesante. Nosotros hicimos una investigación de por qué los grupos pequeños se morían. ¿Por qué dejaban de existir? Teníamos una idea preconcebida. Nosotros creíamos que era por un factor. Nosotros creíamos que el grupo pequeño se moría porque los líderes perdían el interés. Pero nos dimos cuenta que estábamos equivocados. Porque los datos de las encuestas que realizamos con más de 400 líderes de grupos pequeños nos arrojaron lo siguiente. Miren, un 10% dijo no haber entendido cómo realizar la tarea. 400, un 10%, dijo que no había entendido cómo hacer la tarea. No es mucho eso. Así que ese no es un factor importante para decir, por esto se mueren los grupos pequeños. Otro 10% contestó que faltó compromiso de su parte. Nosotros creíamos que esto iba a ser el porcentaje mayor, falta de compromiso. Pero no, los hermanos tenían compromiso. Había otro problema. Solo un 10% dijo que no tenía compromiso. El 30%, y aquí ya hay un número grande, argumentó que la tarea le resultaba pesada porque la había comenzado por imposición por parte del pastor. Pero el 50%, y aquí encontramos el mayor problema, el 50% respondió no haberse sentido a gusto o cómodo con la programación que se le estaba proponiendo con los grupos pequeños. Y aquí esto nos abrió un panorama terrible. ¿Qué está pasando? El 50% de la hermandad
dijo que no se sentía a gusto con la programación que se le estaba proponiendo. ¿Qué está queriendo decir esto, mis hermanos? ¿Qué está queriendo decir esto? Ayúdenme, a ver, con mente científica. ¿Qué indica este dato? Si me dicen, en la mitad de la iglesia me está diciendo que no se siente cómodo con la programación, ¿qué me está queriendo decir esto a mí como pastor? ¿Se acuerdan lo que hablábamos esta mañana? Yo tengo que empezar a ver por qué no se sienten cómodos y tengo que empezar a buscar modelos que les puedan ayudar a ellos a sentirse cómodos. Llegamos a un distrito hace tiempo en Capital Federal y allí estábamos trabajando y queríamos colocar los grupos pequeños como hacíamos en otros lugares. Presentamos el plan de los grupos pequeños, anduvo todo una linda reunión, un sermón, todo bárbaro. Pero los hermanos se miraban unos a otros y decían, pastor, no. ¿Por qué? Primero, pastor, dice, el estilo de grupos pequeños que usted nos está presentando en Capital Federal no funciona. ¿Cómo no va a funcionar, hermano? Tiene que funcionar. Los grupos pequeños funcionan. Yo estaba enamorado y convencido de los grupos pequeños. No, acá no funciona. ¿Pero cómo no va a funcionar? Sí, pastor, mire, muy sencillo. No funciona porque nosotros no conocemos a nuestros vecinos. ¿Cómo no conocen a sus vecinos? No. Después de haber vivido 4 meses en un edificio en plena Capital Federal, en un 5º piso, me di cuenta de lo que los hermanos me decían. La gente de Buenos Aires va a sus departamentos solo a dormir. El resto del día está en el trabajo, o estudiando, o en el gimnasio, o en una cafetería, pero no están en sus casas. Entonces los hermanos de la iglesia no podían contactar a sus hermanos, a sus vecinos en sus casas. Así que no podían tener reuniones de grupos pequeños en sus casas. Y yo dije, ¿y ahora qué hacemos? Es cierto que no funcionan. Y vino una hermana y me dijo lo siguiente, pastor, mire, una hermana que era profesora de una universidad muy importante allí en Capital Federal, Buenos Aires. Me dice, pastor, mire, yo estoy convencida de que los grupos pequeños es una metodología del Señor, pero yo quiero hacerle una propuesta, me dice esta hermana. A ver, ¿qué propuesta me va a hacer, hermana? Mire, yo voy a hacer una reunión en casa, pero voy a invitar a mis compañeros de trabajo, no a mis vecinos porque yo no me puedo contactar con mis vecinos, voy a invitar a mis compañeros de trabajo. Todos profesores de la universidad, de la famosa Universidad de Buenos Aires, la UBA. Voy a invitar a los profesores de la universidad. Pero pastor, buenísimo, le dije yo, pero pastor, espere. Yo no voy a llevar adelante esta programación de los 5 minutos perdón, se me están escapando las... Sí, ayúdenme con la estructura. Los 5 minutos allá en Argentina le decimos de ablande, confraternización. Esa es la expresión. No voy a hacer 5 minutos de confraternización. ¿Cómo, hermano, no va a hacer confraternización? No, pastor. Yo voy a hacer 40 minutos. ¿Qué? 40 minutos, pastor. No, pero hermano, déjeme probar. 40 minutos. Bueno, perdido por perdido, dije yo. Vamos a ver qué resulta de esto. 40 minutos. Y, pastor, yo no voy a cantar. No voy a cantar con esta gente. Ni los voy a hacer sentar en primer lugar en el living de mi casa. Van a estar parados, yo los voy a recibir. Claro, ya estaba trabajando con gente de clase alta, que tiene otra costumbre. Entonces ella los recibió como se recibe generalmente la gente de clase alta. Y había preparado en esa confraternización, había preparado con un copetín. Entonces les servía allí con su mucama a esta gente, y entonces ella iba y recorría grupito por grupito, que estaban conversando, y allí, así, y esta es la confraternización que ella estaba haciendo. Así empezó, y yo estaba allí en ese lugar, expectante, mirando todo, cosa más rara lo que estaba pasando. Y me dice, pastor, no voy a tener un tema bíblico. ¿Qué? Lo que voy a hacer, pastor, es leer una cita del libro de la educación. Ya elegí la cita. Voy a leer una cita del libro de la educación y le voy a pedir a ellos que analicen esa cita y que saquen reflexiones de esa cita. Bueno, probemos. Y al final usted va a hacer la oración. Bueno, está bien. Así que empezó la reunión ese día, llegó ese día la reunión. 12
12 profesores de la universidad, incluido el rector de la universidad, vino a esa reunión. Allí esta hermana recibía a todos, esa era la confraternización, y yo me agarraba la cabeza, ¿qué va a pasar aquí? Hasta que en cierto momento, cuando ella creyó que ya tenía el ambiente preparadito, los hace pasar a otra sala de su casa. Y en esa sala sí había sillones preparados, y ahí los hizo sentar y les dijo, miren, quiero compartir con ustedes un tema que a mí me está preocupando, dijo esta profesora. Nosotros estamos teniendo muchos problemas de relacionamiento dentro de la universidad entre nuestros profesores, y quiero compartir con ustedes esta cita. Y sacó el libro de la educación y leyó una cita espectacular. Y les preguntó, ¿qué piensan ustedes de esto? Y ahí empezaron a debatir, ¿no? Algunos filósofos, allí empezaron a debatir sobre la cita, hasta que ella hace una conclusión, ¡sac! Puñal en el corazón a todos. Y entonces ella dijo, después de haber sacado esta reflexión entre nosotros, le voy a pedir aquí a mi pastor que tenga una plegaria con ustedes. Así que ahí como estábamos, yo hice una oración y ella los invitó a volver la próxima semana, y así lo estuvo. Y ese es un estilo distinto, diferente, adaptado a necesidades de esa gente. Se bautizaron 5 profesores de la UBA. Y ella lo que hacía era leer el libro de la educación adventista. Y recuerdo que había una profesora joven, en ese momento habrá tenido unos 23, 24 años, una persona muy inteligente. Se me acerca un día, ella se bautizó, esta chica se bautizó, se acerca un día y me dice, allí después que estaba terminando una de las reuniones del grupo, me dice, pastor, yo quiero hacerle una pregunta. Sí, cómo no, le digo. Mire, dice, yo estoy haciendo una tesis doctoral y hoy leímos un tema que tiene que ver con mi tesis doctoral. Y yo quisiera, si usted es tan amable, que me ayude a contactarme con la autora del libro. ¿Usted tiene su correo electrónico? ¿Usted me está hablando de Elena G. de White? Y me dice, sí, usted me podría ayudar a contactarme con la autora de ese libro, porque entiendo que es de su iglesia, ¿no es cierto? Sí, es de mi iglesia, pero va a ser un poquito difícil que se contacte con ella. ¿En serio? ¿Tan difícil, pastor? No tendrá un... Yo le escribo, no tengo problema. No ese es el problema. El problema es que ella hace mucho tiempo que murió. Dice ella, qué lástima, ¿sí? Pero murió en 1914. Los ojos así. Y este libro fue escrito en 1868. La boca ahora le caía por acá. No puede ser, me dice, si estos son temas totalmente actuales, lo estamos viendo en la educación ahora. ¿Cómo ella pudo haber escrito en esa época estas cosas? Créelo o no, pero ahí está. Yo quiero saber más de esto, me dijo. Y empezó a estudiar la Biblia. Hermanos, existen modelos y estilos diferentes que deben ser adaptados a las necesidades de la gente. Y esto es lo que estamos tratando de decir con los seminarios que estamos presentando. Miren, otros datos en relación a por qué fracasaron los grupos pequeños. Algunos datos nos dicen lo siguiente. Si me ayudas en la siguiente, por favor, diapositiva. Debe ser la número 13. Por favor, poneme la siguiente diapositiva. O la 6. La 8. 7 tal vez. Se me durmió. ¿Alguien lo puede despertar? La siguiente. Bueno, lo leo de aquí, ya que están en rebeldía. En Argentina permanentemente se producen huelgas. Me parece que es un argentino que está manejando esto. No funciona. Bien, les leo desde aquí. ¿Por qué fracasaron? Primero, no se sintieron cómodos con el programa. Ejemplo, rechazo a la música, rechazo a los programas que se estaba presentando en ese momento. Segundo, faltas de punto en común. Había falta de punto en común entre los hermanos, por eso fracasaba. Apareció. Bien, gracias. Faltas de punto en común. Falta de una buena presencia de adventistas en los grupos. Miren, esto es muy importante. No sé cómo funciona aquí, pastores. Ustedes me pueden contar cómo empieza un grupo pequeño aquí. Allá a veces los hermanos son valientes y se largan solos. Y está él y la esposa.
en el grupo pequeño, y hacen invitaciones. Y ustedes saben que llevar a alguien de Buenos Aires a un grupo pequeño, en una casa, una cosa extraña, no es fácil. Y entonces, si esta persona cae al grupo pequeño y ve solo al hombre de la familia y a la esposa y no hay nadie más, dice esto... Es lo mismo que pasa cuando uno quiere un restaurante y ve el restaurante siempre vacío. Se empieza a sospechar, acá no pasa nada. Vamos, ¿dónde vamos generalmente? Donde va más gente, ¿no es cierto? Porque dice ahí, bueno, ahí va la gente, si va la gente a comer ahí es porque hay algo bueno, o el precio no es bueno, o la comida realmente es buena. Pero la gente no se mete donde está siempre vacío. Y yo les digo a mis hermanos, por favor, no abran un grupo pequeño si ustedes no tienen por lo menos 6 hermanos o 5 hermanos de la iglesia que los estén acompañando. No sé, pastor, cómo es la temática aquí cuando comienza un grupo. Arrancan, igual que allá entonces. Entonces yo les digo, hermanos, asegúrense 6 hermanos. Y de paso, esto es importante porque si usted como líder se asegura 6 hermanos de la iglesia, no se está asegurando 6 más que empiezan a trabajar en el grupo pequeño. Y eso es bueno. Y entonces el que llega, supóngase que usted abre el grupo pequeño, tiene 6 hermanos, entonces está usted, su esposa y 6 hermanos más. Ya es una multitud. El que llega nuevo no sabe quiénes son, pero ahí hay gente. Y supóngase que usted hizo 7 invitaciones y vino uno solo. Pero ese que llegó dice, no soy el único que vino. Hay otros. ¿Se entiende lo que estoy queriendo decir? Y esto es importante. Entonces tengan esto como un principio para cuando ustedes tengan que aconsejarle a alguien que tiene que abrir un grupo pequeño. Ustedes ya tienen experiencia, están trabajando con grupos pequeños, pero puede ser que alguno de ustedes esté viviendo esta experiencia y se siente solo, y está usted solo con su esposa o usted solo en su casa trabajando con un grupo pequeño. Salga a buscar hermanos de la iglesia y comprométalos y empiecen a trabajar con ellos, porque estos hermanos van a ir y lo van a apoyar y va a ser importante para ellos. Entonces, falta de una buena presencia de adventistas. Este era otro problema que caían los grupos pequeños. Falta de variación en los estilos de grupos pequeños, como ya hemos estado haciendo mucho hincapié en esto. Falta de líderes comprometidos en último lugar. Entonces, algunas conclusiones que sacamos en relación a esta investigación. Primero, ¿podemos pasar a la siguiente diapositiva? Bien, muy bien. Los grupos pequeños no deben estar basados en un único estilo de programa. Esto lo descubrimos haciendo esa investigación. 2. Con el estilo de grupo pequeño actual no estamos alcanzando a todas las personas. Ya hemos explicado bastante en estos días. No estamos alcanzando a los diferentes tipos de personas que existen. Es una necesidad crear nuevos estilos. 3. El trabajo en los grupos pequeños debe ser una delicia para el líder y no una carga. Y esto es muy importante que nosotros logremos como líderes, que el líder del grupo pequeño sienta que es una delicia trabajar en grupos pequeños. De paso, aquel que nació espiritualmente en un grupo pequeño no puede hacer otra cosa después. Trabaja en grupos pequeños. Yo le contaba al pastor Lucas la experiencia de mis hijos. No son modelos de nada, porque son niños, como todos los niños. Así que mis hijos no son modelos de nada. ¿Sí? Son niños como cualquiera, pero ellos nacieron dentro de un grupo pequeño, porque cuando mis hijos nacieron, de paso yo tengo 27 años de casado y mi hija nació cuando teníamos 14 años de casado, así que pasamos 14 años sin hijos. Tuve una experiencia esa, porque en teoría nosotros no podíamos tener hijos. Y en un tiempo trabajamos en la ciudad de San Marcos, en Texas, y allí a mi esposa la revisó el mejor médico y todos los especialistas que había de Estados Unidos, pero no pudieron encontrar el problema. Es más, le dijeron que ella sufría de endometriosis. Endometriosis es una enfermedad muy común en la mujer que va provocando ligación entre los órganos. Y entonces ella se había afectado en todo el sistema reproductivo. Todo el sistema lo tenía, provoca adherencias, entonces eso estaba inutilizado según los médicos de Estados Unidos. Y es una historia muy linda, pero se la cuento otro día.
De paso, ustedes saben, yo les dije cómo se llama mi hija mayor. Mi hija mayor tiene un nombre, obviamente, francés. Se llama Denise. ¿Saben lo que significa Denise? Se los cuento otro día. Qué malo que soy. Cuente. Oh, el pastor Roncal también. Yo pensé que el pastor Roncal no era curioso, pero también el pastor Roncal es curioso. Miren, cuando le descubrieron esa enfermedad a mi esposa, nos dijeron, ustedes saben que los médicos en Estados Unidos te dan las noticias sin anestesia. Son bien directos y no dan vuelta. Así que nos sentó el médico, un especialista número 1 de los médicos allá de Estados Unidos de problemas de endometriosis, y nos sentó y nos dijo, miren, ustedes nunca van a poder tener hijos. Así nomás. Mi esposa se quedó mirando y empezaron a caerle las lágrimas, ¿no? Nunca van a poder tener hijos. Así que yo creo que ustedes ya tendrían que hacer algunos otros planes. O adoptar o in vitro. Pero in vitro costaba $10.000. Vamos a poner este tema en oración. Así que le dieron a mi esposa todo un tratamiento para empezar la endometriosis. Y ahí nosotros ya nos volvíamos para trabajar en la Argentina, porque nos habían hecho el llamado para trabajar en la Argentina. Y volvimos a la Argentina a trabajar. Y íbamos a empezar el tratamiento, pero cuando fuimos a comprar la droga, que tenía que colocarse ella una por mes de esa droga, costaba $500 la inyección. Y nosotros habíamos vuelto a la Argentina. Y juntar $500 en la Argentina es todo un problema. Así que empezamos a juntar dinerito. Pasaron 4 meses y cuando ya más o menos creíamos que íbamos a poder comprar la droga, la encargamos a una droguería que sabíamos que tenía esta droga que se llamaba Lupron. Íbamos a ir a comprar la droga, teníamos ya los $500 en la mano para comprar la droga, y esa de mañana que nos levantamos para ir a comprar este medicamento, mi esposa me dice, estoy tan descompuesta, estoy mal descompuesta, me siento mal. Y yo asocié esa descompostura ¿con qué? Con la endometriosis. Y dije, empezamos otra vez con los problemas. Bueno, vamos, te voy a llevar a un médico amigo que teníamos allí, una doctora que teníamos en esa ciudad. La llevo allí y ella la revisa, la manda a hacer análisis y dice, venite a la tarde, que para la tarde yo ya te consigo los resultados de los análisis. Bueno, así que fuimos, yo me quedé esperando, ella entró solita a buscar los resultados, me quedé esperando en el auto. Entonces ella sale y no me dijo una sola palabra. Se sentó y yo no le pregunté. Se sentó allí y me dice, llévame a tal farmacia. ¿Acá se dice farmacia también? Farmacia. Llévame a tal farmacia que quiero comprar algo. Bueno, arranqué el auto. Yo esperaba que algún comentario hiciera. Nada, así que yo respeté su silencio. Llegamos a la farmacia. Ella se bajó, bajó con la bolsita. No me dijo nada. Se fue, llegamos a casa. Así que ella esperó un ratito. Y yo esperando, ¿qué pasa? ¿Qué? Y se fue al baño, esperó allí 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. ¿Qué pasa? Así que sale ella del baño, totalmente la cara confundida, y me dice, mira esto. Y entonces yo miro y digo, ¿qué es esto? Me dice, eso es un test de embarazo. ¿Y qué haces vos con un test de embarazo? Es que la doctora me dijo que estoy embarazada. ¿En serio? Mirá, dice, ustedes vieron que eso es verde y se pone rosadito. Cuando se pone rosadito es porque es positivo. No estaba rosado, estaba rojo. ¿Y esto? Así que volando salimos ahí, estábamos en una ciudad de San Nicolás, al norte de Buenos Aires. Viajamos 350 kilómetros, llegamos a Buenos Aires, Capital Federal, fuimos a ver un médico conocido allí, la revisó y dice, efectivamente, está embarazada. Así que esos $500 que íbamos a gastar en una droga, lo compramos en cosas para la nena.
Y fue un milagro de Dios. Y este médico no era dentista. Este médico dijo, realmente esto es un milagro de Dios, porque en el caso de ella no puede tener hijos. Es increíble. Y él acompañó todo el embarazo. Y mi hija se llama Denise. Y Denise en francés significa la que se consagra en los momentos difíciles. Y así nació mi primera hija. Y después vino el segundo. Y después ya tuvimos que poner algunas trabas para que no siguiera aumentando la familia. Pero volvemos a lo nuestro. ¿Qué tiene que ver eso con los grupos pequeños? ¿Por qué me hacen hablar cosas que nada tienen que ver? Después el pastor Roncal me corta el tiempo. Seguimos. Ah, gracias, pastor Roncal. Estaba contando que mis hijos nacieron en grupos pequeños. Claro, gracias. Lo tenemos acá el secretario apuntando. Él tiene todo lo que yo tengo que decir, lo tiene anotado ahí. ¿Saben? Sí, claro, ellos nacieron en grupos pequeños. Y porque cuando ellos nacieron nosotros ya estábamos trabajando con los grupos pequeños. Y en mi casa siempre hubo grupos pequeños, siempre. Así que ellos desde bebitos estuvieron allí presentes en todas las reuniones que hacíamos. Mi hija hoy tiene 12 años y ella es líder de grupos pequeños. Ella tiene su grupo pequeño con sus compañeras de escuela y fue líder desde que tenía 6 años de grupos pequeños. Así que ella siempre trabajaba con sus compañeras de escuela que no eran adventistas y las invitaba a casa y las traía. Y es muy interesante porque ella hacía su trabajito y decía, muy bien, ¿querés estudiar la Biblia? ¿Te gustó esto? ¿Querés estudiar la Biblia? De primera, así estaba la chiquita allí en casa, o los chiquitos, ¿quieren estudiar la Biblia? Sí, muy bien. ¿Cuántos de ustedes quieren estudiar la Biblia? ¿Cuántos quieren aprender de Jesús? Todos levantan la mano, muy bien. Vos, bueno, mi papá te va a dar los estudios bíblicos. Así que terminaba yo dando los estudios bíblicos de los chicos. Pero ella en la actualidad es líder de grupos pequeños. Y yo les conté ya anoche lo que mi hijo me dijo una vez, que él soñaba con ser pastor, pero toda su vida había soñado con ser pastor, 4 añitos, toda su vida había soñado con ser pastor, y entonces había descubierto algo mejor que ser pastor. Y eso mejor era ser líder de grupos pequeños. Así que él sueña con tener su grupo pequeño también. Otra de las cosas que nosotros encontramos, y yo lo tengo aquí anotado, corresponde que entre los integrantes de los grupos pequeños haya puntos en común. Es muy importante que haya puntos en común entre los miembros de grupos pequeños. ¿Qué dice Elena G. de Huay en relación a los grupos pequeños? Lo leímos anoche. Hacemos un repaso. No debe haber reglas fijas. Nuestra obra es progresiva. Por lo tanto, hay que dejar lugar para que los métodos sean mejorados. Sin embargo, bajo la dirección del Espíritu Santo. La unidad debe ser preservada y será preservada. No debe haber reglas fijas. Fíjense algunos grupos pequeños que encontramos por allí. La siguiente, si sos tan amable, la siguiente. Muy bien. Osterwald es un investigador adventista. Osterwald, en su investigación sobre este tema, señala que la existencia de grupos pequeños de estudio de la Biblia, compañerismo, oración y acción misionera era uno de los factores de crecimiento de la iglesia adventista locales alrededor del mundo. Entonces fíjense que Osterwald señala 4 tipos de grupos pequeños distintos: estudio de la Biblia, compañerismo, oración y acción misionera. Ahí nos está mencionando 4 tipos de grupos pequeños diferentes. Vamos a la siguiente diapositiva. Kurt Johnson, lo conocemos a Kurt Johnson, ¿verdad? Es un autor importante, escribió mucho acerca de grupos pequeños. Kurt Johnson en uno de sus libros, menciona todas estas cantidades de grupos pequeños, diferentes estilos. Él habla de grupos de estudio de la Biblia, otra vez grupos de oración. Vamos a explicar qué es esto. En el tema de la noche vamos a explicar bien cuáles son los grupos de estudio de la Biblia, cuáles son los grupos de oración. Él habla de grupos de obra misionera, él menciona los grupos de reuniones sociales, él menciona los grupos de pacto. Y ahí yo puse único sistema utilizado en Sudamérica. Nosotros conocemos solo el estilo de pacto, no aplicamos otros.
porque no conocemos otros. Y porque no hemos visto la necesidad de aplicar otros. O tal vez no nos hemos dado cuenta de la necesidad de aplicar otros. Pero ya hablamos hoy y anoche de la importancia de empezar a aplicar otros estilos para ganar personas diferentes, tipos de personas diferentes. Entonces él también habla de la iglesia en célula y las unidades de acción de escuelas sabáticas, que las escuelas sabáticas pueden convertirse en grupos pequeños, las clases se pueden convertir en grupos pequeños. Voy a contar algunas experiencias esta noche en relación a eso. Julie Gorman dice que las categorías de propósito por las cuales pueden ser designados los grupos pequeños son numerosas. Este autor dice que podemos tener tantos estilos de grupos pequeños como dones espirituales tiene la iglesia. ¿Se entiende esto? Él dice que podemos tener tantos estilos de grupos pequeños como dones espirituales tiene la iglesia. Esta mañana hablábamos acerca de los dones espirituales y cómo poder explotarlos. Y puede ser que hay gente que no la tenemos hoy en los grupos pequeños porque tienen dones espirituales que nosotros no estamos sabiendo aprovechar. De paso, voy a decir algo que pasa allá. Acá no, estoy seguro que acá no pasa. Allá, lamentablemente, la mayoría de los pastores no conocen los dones espirituales de su iglesia. Yo sé que acá eso no pasa, eso pasa allá. Pero allá la mayoría de los pastores no conocen los dones espirituales de su iglesia, entonces no saben aprovechar el potencial de la iglesia. Y después decimos, solo un 10% trabaja. Y encima hacemos sentir mal a ese 90% que no trabaja. Pero a veces puede ser que yo como pastor sea el culpable, porque no estoy conociendo el potencial que tengo dentro de la iglesia. No lo fui a visitar, no hablé nunca de lo que le gusta hacer. ¿Me dejan contar, pastor, una experiencia más? Y con eso vamos a ir terminando. Una, me dijo. ¿Pueden ser dos? Una experiencia. Hace algún tiempo llegué como pastor a una iglesia, prediqué un sermón, como hacemos los pastores cuando llegamos a la iglesia. Me paré en la puerta de la iglesia y saludé a los hermanos uno por uno y los iba conociendo, iba preguntando los nombres, iba tratando de identificar caras con nombre para conocerlos. Era mi primer sábado en ese lugar, así que iba tratando de conocerlos. Y hacia el final de todos venía una ancianita que caminaba un poquito mal, venía despacito, iba saliendo la ancianita. Entonces yo cuando la vi me hizo acordar a mi abuela, así que yo le di un abrazo fuerte, le di un beso y le pregunto: hermana, díganme, ¿cuál es su lugar dentro de la iglesia? Y entonces esta hermana me dice: bueno, pastor, yo siempre me siento en el banco segundo, del lado derecho, fila tercera. No, yo no le estoy preguntando eso. Yo le estoy preguntando: hermana, ¿qué hace usted en la iglesia? ¿Cuál es su fuerte? Y entonces se puso seria y me dice: no me vuelva a preguntar eso, pastor. Y me dice: porque yo me siento una inútil dentro de la iglesia. ¿Cómo? Yo me siento una inútil. Nunca jamás pude bautizar a nadie, pastor. Cuando yo escucho a los pastores que predican del frente, dicen: hay que salir a repartir volantes, hay que dar estudios bíblicos, tenemos que salir a ganar almas, yo me siento tan mal porque no puedo hacer eso, no sé cómo hacer eso. Soy dentista de cuna, tengo 79 años, pastor, 70 años de adventista, nunca pude ganar un alma. Yo tengo un peso sobre mi espalda, me hice un dolor en el pecho porque yo no puedo superar esto. Y esa mujer se fue y yo me quedé tan mal que cuando subí al auto con mi esposa íbamos a casa, yo le dije: vamos a ir a visitar a esta mujer esta tarde, vamos a ir a visitarla. La primera visita que vamos a hacer va a ser esta mujer. Sí, dale, vamos. Así que fuimos a encontrar la casita. Vivía en un barrio muy humilde, una casita muy precaria, ni siquiera sillas tenía, una mesita chiquitita, tal vez estaba más grande que esa, una mesita chiquitita con unos cajones de manzana, y esos eran los asientos, una casita chiquitita, y vivía sola allí. Así que entramos a la casita y ella nos pidió disculpas. Le dije: hermana, no se preocupe, nosotros no somos nada del otro mundo, venimos a visitarla, queremos hablar con usted. Así que nos hizo sentar en los cajones, ahí nos sentamos contentos y empezamos a conversar. Y mientras conversábamos por ahí, yo le pregunto: hermana, ¿qué es lo que a usted le gusta hacer? ¿A qué se dedica usted solita aquí? Entonces ella entendió la pregunta y me dice: pastor,
a mí me gusta coser ropa. Ah, sí, me gusta coser ropa. Y se paró allí como podía, fue a su habitación chiquita, y trajo su ropa ahí, lo que ella, y empezó a mostrarnos y todo. Y mi esposa, como conoce de telas y eso también, empezó, ay, mire que esto y qué lindo, qué costura, acá sí, yo hago esto. Y yo miraba la conversación de ella, no entendía nada. Y ella ahí conversando todo, y yo vi que eso le salía de adentro. Acá hay un don espectacular. Y entonces le dije, hermana, usted sabe que la asociación nos ha donado algunos rollos de tela y no sabemos qué hacer con esos rollos de tela. Y tenemos 2 máquinas de coser allí en la iglesia y en casa tenemos una más. Yo estoy dispuesto a prestarles esas máquinas y darles los rollos de tela si es que usted se anima a abrir aquí en su casa una academia para enseñar a las mujeres sencillas de este barrio, porque acá hay muchas madres jóvenes que tal vez no tengan mucho dinero y no pueden comprarle ropa a sus hijos. Yo le donamos como iglesia la tela, usted le enseña, las pone allí y que ellas se hagan la ropa. ¡Qué lindo, pastor! Sí, ya armó todo rapidísimo y empezó a trabajar, hizo invitaciones. 15 mujeres vinieron a esa escuelita y ella empezó y le enseñaba. ¿Y saben qué? Descubrimos un don maravilloso también en ella. Porque mientras ella cosía, después de explicarle a las hermanas lo que tenían que hacer, esas mujeres lo que tenían que hacer, y ella se sentaba en su maquinita, mientras ella estaba allí cosiendo, ella cantaba. Y a pesar de la edad tenía una voz hermosísima. ¿Y qué cantaba? Cantos de la iglesia. Así que las mujeres mientras cosían, escuchaban los cantos. Y algunas le corrían lágrimas por los cantos de esta mujer. Así que después que terminaba la clase, muchas chicas se le acercaban y le hacían preguntas porque eran mujeres jóvenes que tenían problemas con sus esposos, problemas de dinero, problemas de alcoholismo, y la mujer le daba consejos. Yo no sé qué hacen ustedes los viernes de noche en torno de las 12:30 de la noche. Yo generalmente ya estoy durmiendo el viernes de noche a esa hora. ¿Todos están durmiendo a esa hora? Qué buenos adventistas que son. Pero ponen el despertador a las 7, me imagino. A las 5 para orar. Uy, perdón. A las 5 para orar, me imagino, el sábado. Por lo menos el sábado. Todos los días, 5 y 10. 7 y 7. No nos tenemos que olvidar lo que nos contó el pastor hoy. Y saben, hermanos, 12:30 de la noche, un viernes. El timbre de casa. Y no paraba de sonar. ¿Qué pasó acá? Entonces me paro, me levanto de la cama, me pongo algo encima, voy, miro por la mirilla, la hermana fulana parada ahí en la puerta, 12:30 de la noche, un viernes. ¿Qué hace la hermana ahí? Así que abro la puerta y le digo, hermana, pastor, ya, tiene que venir conmigo. Pero hermana, ¿qué pasa? ¿Algún accidente? No, pastor, tiene que venir conmigo, ya. Porque eso era así, ya. Bueno, está bien, déjeme vestirme. Sí, pero apúrese. Le cuento mientras me lleven el auto. Bueno, está bien. Así que yo fui, me vestí, me subo al auto, saco el auto del garage, se sube ella y vamos para allá. Me dice, pastor, mire, no puedo hablar, pero tengo un problema, usted tiene que ayudarme a solucionar este problema. Y debe ser tremendamente grande para que a las 12:30 de la noche, casi la 1 de la mañana, un viernes de noche. ¿Qué le pasa, hermana? Mire, pastor, lo que pasa es que tengo 15 mujeres en mi casa, estuvimos conversando y me hacen preguntas y yo no sé qué responderle, así que usted me tiene que ayudar a contestarle. Es la 1 de la mañana. Sí, pero me tiene que ayudar. Bueno, vamos. Así que fuimos ahí, dimos los estudios bíblicos a todas esas mujeres allí. 4:30 de la mañana terminamos de contestar preguntas. Al otro día yo tenía que predicar. No me pregunten qué prediqué, yo creo que no entendí nada y la gente que me escuchó tampoco. Estaba re dormido. Pero esa hermana había logrado tener estudios bíblicos. Era una inútil, según ella. No tenía ningún don, según ella. ¿Saben cuántas personas bautizó? ¿Cuántas personas creen ustedes? Sean realistas. ¿Cuántas personas creen que bautizó ese primer año de trabajo? 15 dice alguno. 20 dicen otros. Yo les dije que sean realistas. 5 dice acá una hermana. ¿Quién da más? Bautizó 12 mujeres esa hermana ese año. El trabajo de ella era una inútil. Grupos pequeños distintos. Porque ella empezó a trabajar con grupos pequeños distintos.
Ya para ir terminando, Elena G. de White nos da algunos consejos en cuanto a la formación de los grupos pequeños. Ella dice, y ella utilizaba estos estilos: grupos pequeños para la capacitación, como elemento didáctico; grupos pequeños para orar, ahí están las referencias bíblicas; grupos pequeños para estudiar la Biblia. Esta noche, en el último tema, yo voy a explicar cómo se trabaja con estos estilos. Tengan ustedes muy buenas tardes. Muy bien, queridos hermanos, ahora esta tarde tenemos espacio para dos preguntas. Una pregunta para este lado y otra pregunta para este lado. Así que los primeros que levantan la mano, el pastor estará dando la respuesta. Las preguntas que ustedes hagan tendrá que ser de algo que usted ve, cree o necesita entender de lo que el pastor ha dicho. ¿Está claro? No quiero que traigan preguntas de Marte ni Júpiter, ¿no? Sin preguntas de esta tierra, ¿ya? Muy bien, a ver, este lado, a ver, ¿quién levanta la mano? Allá. A por favor, alcáncenle el micrófono. A ver, póngase de pie, hermano, y... sí, allá está el hermano que se ha puesto de pie. A ver, hermano, ¿cuál es tu pregunta? A ver, escuchen todos, hermanos, ¿ah? La pregunta, ¿cuál es? Buenas tardes, Daniel Balcázar de Tablada Nueva, anciano de iglesia. Pastor, mi pregunta es, usted ha mencionado que tiene que haber más o menos una cierta cantidad de hermanos en los grupos, más o menos de 6 miembros, ¿no? Con la pareja de esposos lo entendí que serían 8, ¿correcto? Yo pienso que deberíamos de hablar, pastor, podemos decir un solo idioma. A ver, sí. Porque acá quizás nos dicen que un grupo pequeño puede funcionar hasta con 2. Es cierto. 3. Es cierto. Entonces, quisiera que nos explique, pastor, cuál sería el método correcto, porque puede haber, digamos, una mala información, ¿no? Aquí el pastor lo está respondiendo, y es lo que yo iba a decir, pero como él lo dije, yo le voy a dar la oportunidad que él lo diga. Yo entendí que no hay regla fija. No existe regla fija. Se ve la necesidad y se forma el grupo. Sí, está muy bien. Les quiero presentar el nuevo profesor de teología de la Universidad Adventista del Plata en la cátedra de misionología. Ahí lo vamos a llevar al pastor. Mi hermano querido, usted ha hecho una muy buena pregunta y tiene razón. Pero como el pastor decía, es cierto, no hay reglas fijas, pero también tenemos que medir circunstancias, porque si estamos hablando de una congregación nueva, joven o con poca gente, tal vez no podemos juntar más de 8 personas en un grupo pequeño de la iglesia. Y entonces a veces da la necesidad que 2 o 3 puedan formar. Yo estoy de acuerdo con eso, que 2 o 3 pueden formar un grupo pequeño, y de hecho que lo puede hacer, y de hecho que yo he tenido grupos pequeños en un lugar donde era mi esposo y yo, pero en un lugar nuevo, donde no había nadie más que nos pudiera acompañar como adventistas. Cuando yo quiero entrar a un lugar nuevo, a veces no consigo gente que me acompañe. Yo hablé de un ideal, ¿sí? Hablé de un ideal. El ideal sería que nosotros podamos estar acompañados por más miembros de iglesia. Pero cuando no se puede, el grupo pequeño puede funcionar igual, y eso es lo que nos enseñan nuestros líderes. El grupo pequeño puede funcionar igual con 2 o con 3, pero si nosotros podemos juntar más, mejor. Pero no dije que no podía funcionar diferente. Dije lo que suele pasar a veces cuando somos pocos en un grupo pequeño. Pero muy buena su pregunta, mi hermano. Gracias. Muy bien, toca a este lado ahora. A ver, ¿quién levanta la mano? Qué lindo. A ver, allá. Sí, allá nuestro hermano Erasmo, yo lo conozco ese pato. Muy bien, ya, a ver, ¿cuál es tu pregunta? Ya. Mi pregunta es, estamos hablando de grupos pequeños, y el pastor anteriormente dijo que nosotros, los grupos pequeños deben ser flexibles. Yo le pregunto, ¿en qué sentido debemos ser flexibles? ¿Qué implica la palabra flexible?
¿Eso es lo que usted quiere preguntarme? ¿En qué sentido podemos ser flexibles con los nuevos estudiantes? En la adaptabilidad. Cuando yo hablo de flexibilidad, estoy hablando de la adaptabilidad. Adaptarnos a la cultura, adaptarnos a las circunstancias. Lo que ocurre, mi hermano, es que en Sudamérica tenemos un problema y debemos reconocerlo. Y el problema es que trabajamos con un solo estilo de grupos pequeños. Con ese estilo de grupo pequeño que a veces queremos formalizarlo y creemos que eso es ley de Medo Persa y no puede cambiarse, tenemos problemas para llegar a otros tipos de personas, como dije, y a veces nuestra misma iglesia no se siente cómoda, o una gran parte de nuestra iglesia no se siente cómoda con ese programa y ellos quisieran tener otras posibilidades de trabajo. Entonces tenemos que aprender a ser flexibles para que esa flexibilidad nos ayude a la adaptabilidad. Ahora, la flexibilidad no implica comerciar con los principios. Yo quiero repetir esto y dejarlo muy claro. Los principios no se cambian, los principios bíblicos no se comercializan. Los principios bíblicos se mantienen firmes. La flexibilidad es la adaptación, la contextualización, la manera de cómo voy a trabajar con un grupo presentando las verdades bíblicas, pero no dejando de ser adventista legítimo en todo lo que eso implica. Gracias. No, por favor, a usted. Muy bien. 2, aquí se termina. Nos vemos entonces. Muchas gracias.